En agosto de 2025, el grupo de ataque del portaaviones USS Ford patrullaba las frías aguas del Atlántico Norte, cumpliendo la misma misión que la Marina estadounidense ha mantenido por más de 4 décadas, asegurar que las rutas comerciales permanezcan abiertas y que los productos del mundo sigan llegando a los hogares norteamericanos. Todo marchaba con normalidad, hasta que un avión de patrulla detectó algo extraño. Un eco bajo el mar que desencadenaría la cacería de submarinos más intensa desde la Guerra Fría. Sin que los estadounidenses lo supieran, la flota del norte rusa acababa de recibir órdenes directas desde Moscú: acérquense a los estadounidenses y obtengan toda la información posible. Pero Rusia estaba a punto de descubrir por qué desafiar a la Marina de los Estados Unidos en el Atlántico es casi tan inteligente como decirle a tu esposa que has subido de peso. Dentro del Centro de Información de Combate del Ford, los oficiales observaban las trayectorias submarinas con calma absoluta. Sabían que contaban con 4 destructores clase Arleigh Burke, cada uno capaz de convertir cualquier submarino enemigo en un arrecife artificial. Según los cálculos, los submarinos rusos alcanzarían el rango de lanzamiento de torpedos en exactamente 47 minutos. El plan ruso era simple: sus torpedos cubrirían la distancia final en menos de 6 minutos una vez disparados. Pero los escoltas del Ford tenían un arma aún más rápida: los cohetes antisubmarinos Ashok, capaces de alcanzar sus objetivos en apenas 90 segundos. A las 15:03, el almirante estadounidense pidió un informe sobre la posible intención de las naves rusas. La respuesta fue clara: a su velocidad actual, estarían dentro del rango de recopilación de inteligencia en unos 40 minutos. La recomendación fue poner a toda la flota en estado de alerta máxima. Pero la respuesta del almirante fue pura confianza americana. Veamos primero cuánto desean avergonzarse. En cuestión de segundos, el sistema Link 16 compartió automáticamente la posición de los submarinos rusos con todas las fuerzas de la OTAN en la región. Lo que sucedió después fue como ver a un equipo SWAT reaccionar ante alguien que intenta robar un puesto de limonada. Una fragata británica Type 23, que realizaba ejercicios a 80 kilómetros al norte, giró de inmediato hacia el sur a máxima velocidad. 8 aviones P-8 Poseidón despegaron desde bases en Escocia, Noruega e Islandia. Cada uno de ellos, un cazador de submarinos de $130 millones, tan sensible que puede oír el estornudo de un camarón a 500 metros de profundidad. Mientras tanto, un submarino estadounidense clase Virginia, que llevaba 3 días siguiendo a los rusos desde que salieron de puerto, recibió finalmente la orden de hacer notar su presencia. A las 15:15, el panorama táctico pasó de interesante a pura comedia. Los rusos ejecutaron lo que creían era una maniobra brillante: un submarino ascendió a 200 metros de profundidad y comenzó a hacer ruido deliberadamente, mientras los otros 2 descendían tratando de pasar desapercibidos. Una táctica clásica de manada de lobos, del año 1943. El problema es que estábamos en 2025. Y los sistemas acústicos de la OTAN podían distinguir con precisión entre un señuelo ruidoso y 2 submarinos silenciosos que sonaban más como un carrito de supermercado roto. Los rusos no solo estaban siendo agresivos, estaban intentando una operación de inteligencia coordinada, que habría sido impresionante en 1985. Querían grabar las firmas acústicas del Ford, mapear las formaciones de escolta, registrar las emisiones de radar, todo lo necesario para desarrollar futuras tácticas contra la Marina estadounidense. Pero no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Barcos, aviones y submarinos aliados convergieron sobre su posición como un enjambre enfurecido. La cacería había comenzado. A las 20, el primer P-8 Poseidón llegó sobre el objetivo. Los 3 submarinos rusos estaban a punto de aprender lo que martillar significa en el vocabulario de la OTAN. El P-8, un Boeing 737 convertido en cazador submarino, comenzó a despegar boyas sónicas en un patrón conocido como cuadro de caja. Estas boyas, básicamente micrófonos submarinos, activaban un sonar tan potente que hacían vibrar el casco de los submarinos enemigos como si fueran campanas metálicas. Dentro del Kazán, uno de los submarinos rusos, el primer ping retumbó con una fuerza brutal.
Los operadores de sonar se arrancaron los auriculares de los oídos, algunos probablemente necesitaron fisioterapia después. El mítico silencio del submarino ruso había muerto. Ahora eran el objeto más ruidoso del océano. Cada 30 segundos, otro ping. No había escape. No había silencio. Solo el constante eco que convertía el fondo del Atlántico en un infierno sonoro. Mientras los submarinos rusos giraban en círculos intentando escapar del infierno sonoro, los tripulantes de los P-8 Poseidón vivían el mejor turno de su vida. Comidas calientes, baños reales y turnos de descanso cada 4 horas. Volaban cómodos, observando la casa desde arriba, mientras los rusos sufrían en un tubo metálico, compartiendo espacio con misiles nucleares y la desesperación. Pero la armada estadounidense apenas estaba calentando motores. Era hora de que los destructores clase Arleigh Burke demostraran por qué son temidos en todos los océanos. Activaron su sonar de casco, una esfera gigante llena de sensores, capaz de escuchar el más mínimo eco a kilómetros de distancia. El agua alrededor del buque vibró como si el océano entero se hubiera convertido en un altavoz. Los marineros lo llaman el rugido de Neptuno. Los rusos no estaban siendo cazados, estaban siendo aplastados por una sinfonía de ondas. Una demostración de poder donde cada ping equivalía a decir, sabemos dónde estás, y no puedes esconderte. Después, llegaron los ataques simulados. Los P-8 descendían en picado desde 25.000 pies como si fueran a lanzar torpedos. Los submarinos rusos, sin poder confirmar si era real, reaccionaban con pánico, inmersión de emergencia, cambios de rumbo, maniobras desesperadas. Era como jugar al juego de las palmadas con alguien que nunca deja de amagar. Cada falso ataque drenaba su energía y su moral. El Kazán intentó la única maniobra que le quedaba, una carrera a máxima velocidad, 30 nudos de pura potencia. Su reactor OK-650V rugía con 43.000 caballos de fuerza, pero aquello los hacía sonar como una lavadora llena de martillos cayendo por un ascensor. Cada metro recorrido solo los hacía más visibles. Y entonces, se reveló la razón detrás de todo esto. Los rusos no buscaban combate, sino información. Querían grabar las huellas electromagnéticas de los radares del Ford para crear interferencias o contramedidas futuras. Querían mapear los ciclos de despegue de los aviones, los turnos de la tripulación, los intervalos de vulnerabilidad. En resumen, querían entender cómo destruir un grupo de portaaviones estadounidense. Pero la OTAN no iba a permitir que terminaran su tarea de espionaje. Los submarinos rusos lanzaron señuelos acústicos, pequeños dispositivos que imitaban sus sonidos para confundir a los cazadores. La respuesta de la OTAN fue casi cruel. Los sistemas de detección clasificaron cada DACOUI en menos de un segundo. Como si un policía mirara un muñeco de trapo y dijera, lindo intento. El rastreo continuó con precisión quirúrgica. Era como ver a un fugitivo lanzar un maniquí desde su coche, mientras los helicópteros y satélites ya tienen su matrícula, su cara y su dirección. Para la hora 24, la caza submarina ya se había transformado en una obra de arte táctica. Una fragata británica tipo 23 llegó desde el norte arrastrando su sonar remolcado Type 2087, un cable de casi 2 kilómetros lleno de micrófonos submarinos. Los helicópteros MH-60 Romeo comenzaron a tomar turnos, flotando a pocos metros del agua y desplegando su sonar de inmersión como si estuvieran pescando submarinos en un barril. Los rusos intentaron esconderse en las capas térmicas, esas zonas del océano donde la temperatura cambia y el sonido se desvía, pero los sensores aliados las atravesaban como si fueran de cristal. Era inútil. No había donde esconderse. Y aunque desde fuera parecía una danza perfecta, la coordinación que requería era de locura. Cientos de aeronaves y barcos operaban en un mismo espacio aéreo y marítimo, todos sincronizados al milímetro. La OTAN había dividido el cielo en bloques. Los P-8 Poseidón a más de 20.000 pies. Los helicópteros debajo de 500.
y los destructores vigilando desde la superficie. Cada nación tenía su frecuencia de radio. Los estadounidenses en UHF, los británicos en VHF, los noruegos en ambos, haciendo de traductores del caos. Todo el enjambre estaba conectado a un solo centro de datos en Northwood, Inglaterra, donde analistas fusionaban cada señal, cada eco, cada radar en una imagen tridimensional del océano. Era como ver un videojuego en tiempo real, solo que este no tenía modo reinicio. Los helicópteros se acercaban a los submarinos rusos, bajaban su sonar y empezaban a emitir pulsos tan fuertes que los tripulantes podían sentirlos en los dientes. Mientras tanto, los destructores Arleigh Burke desplegaban sus propios sistemas remolcados AN/diagonal SQR-19, enormes cables llenos de sensores escuchando cada burbuja en las profundidades. Los rusos ya no estaban siendo perseguidos, estaban rodeados. Cada vez que giraban, un ping los esperaba. Un marinero ruso, según cuentan después, le preguntó a su capitán si podían simplemente subir a la superficie y disculparse. Las vibraciones, dijo, le estaban doliendo el estómago. La OTAN había convertido el mar de Noruega en un festival acústico de 48 horas. El sonido de la libertad, como decían los pilotos del Poseidón, resonaba sin descanso. Era una sinfonía de potencia que nadie en Moscú había anticipado. Y lo mejor estaba por venir.